Vamos a explicar el problema 15.21 debido a que en la clase virtual pues se quedó a medias este problema. Bueno, no a medias, pero nos falta poner el resultado final y responder una pregunta de uno de sus compañeros. Entonces, el problema dice, un cubo de madera cuyas aristas miden 5 centímetros cada una flota en agua con 3/4 partes de su volumen sumergidas. ¿Cuál es el peso del cubo? Fue el inciso A. El inciso B pregunta, ¿cuál es la masa del cubo? Inciso C, ¿cuál es la gravedad específica del cubo? Bueno, primero registramos nuestros datos. Tenemos aristas de 5 centímetros en un cubo, por lo tanto, pues voy a tener que con eso puedo calcular el volumen multiplicando ese lado por lado por lado, o bien podemos poner esos 5 centímetros al cubo. Yo recomiendo que se conviertan a metros desde ahorita antes de elevar al cubo para evitarnos una conversión que es un poco más larga. 5 centímetros a metros, 0.05 metros. Y aquí está. Les recuerdo que esta fue la solución que planteamos en el pizarrón en la clase virtual. Nuestro volumen de el objeto que flota, que es de madera, por eso le puse subíndice M, es lado por lado por lado, donde cada lado mide 0.05 metros. El volumen de este bloquecito de madera es de, o es un cubo, 1.25 por 10 a la menos 4, ya en metros cúbicos. Ahora, si volvemos al problema, el problema nos continúa diciendo más información. Dice que el objeto está flotando en agua y que 3/4 partes de su volumen están sumergidas. Entonces, por eso hicimos este pequeño dibujo que está en esta esquina derecha inferior y nos dice que tenemos un objeto que es como un cubo y 3/4 partes están sumergidas en el agua. ¿Ok? Esto me va a servir a mí para saber cuánto volumen se desaloja. Recuerden que si yo sumerjo un objeto, imagínense que este cubo fuera de metal y por lo tanto se iba hasta el fondo del agua y se sumergía este objeto completamente. Si hubiera sido ese el caso, el agua desalojada, es decir, el nivel que sube de agua, sería igual al volumen del objeto, pero ese no es el caso. El caso en este caso es que 3/4 partes de mi cubo están sumergidas. Eso quiere decir que el volumen del fluido desalojado va a ser esta sección de 3/4 partes que está sumergida. Es por eso que ustedes pueden observar que aquí calculamos las 3/4 partes del volumen total de mi objeto, o sea, del fluido desalojado que hubiera desalojado si hubiera sido, perdón, el volumen de fluido desalojado es igual a 3/4 partes el volumen total de mi objeto, porque es la parte que está sumergida y por lo tanto es el volumen del fluido que se desaloja. Ya, entonces encontramos que el volumen del fluido desalojado es 9.375 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Por qué me interesa conocer el volumen del fluido desalojado? Pues porque yo tengo una fórmula principal que dice que fuerza boyante o fuerza de empuje es igual a densidad del fluido por aceleración de la gravedad por volumen del fluido desalojado. Ok, pues yo desde el principio visualicé que seguramente íbamos a usar esta fórmula, por eso estoy viendo de una vez qué datos puedo obtener, qué datos tengo y qué datos necesito calcular. Entonces, ese es el objetivo de haber encontrado el volumen del fluido desalojado, es decir, 3/4 partes del volumen total del objeto. Para calcular este empuje o fuerza boyante, pues usamos esta fórmula con la densidad del fluido, que en este caso, como me dice que es agua, pues aquí está, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por G, que vale 9.8 por el volumen del fluido desalojado. 3/4 partes del volumen total, aquí está. Es esto, 9.375 por 10 a la 5 metros cúbicos. Si obtenemos que este es
el empuje o fuerza boyante. Y entonces nuevamente planteo el problema. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Vamos a ver el problema. El problema me está preguntando en el inciso A, ¿cuál es el peso del cubo? Bueno, para calcular el peso del cubo cuando yo conozco solo su volumen y ahora conozco el empuje o la fuerza de empuje o fuerza boyante, recuerdo en sí cuál es el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes dice que el peso de un objeto, el peso del fluido desalojado es igual a el empuje que se ejerce sobre ese objeto que se sumerge o bien fuerza boyante. Ese es el principio de Arquímedes. El empuje o fuerza boyante es igual a el peso del fluido desalojado. ¿Esto para qué me sirve? Porque cuando vimos la teoría, vimos que en un cuerpo que flota, el peso del fluido desalojado coincide con el peso del objeto que flota, en este caso mi cubo de madera. ¿Está bien? Entonces es una cadenita de conceptos. Yo encontré el empuje o fuerza boyante, que para este caso va a ser igual a el peso del fluido desalojado, y para un objeto que flota, el peso del fluido desalojado es igual a su peso de ese objeto que flota, en este caso mi cubo de madera. Por lo tanto, al haber encontrado el empuje o fuerza boyante, ya encontré el peso del objeto de madera. Bueno, entonces ya tengo lo primero que me preguntaba, el inciso A, ¿cuál es el peso del cubo? Ese es el resultado. Aquí dice el libro .919 newtons, a nosotros nos salió .918,75. Bueno, si cortáramos aquí decimales, este 8 se redondea porque este siguiente dígito que se corta es 7, ¿verdad? Sí tenemos el resultado del libro. Ok, vamos a ver entonces que el inciso B nos pregunta cuál es la masa del cubo. Bueno, pues para obtener la masa del cubo era muy sencillo, ¿verdad? Nosotros tenemos una fórmula que dice que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Para obtener la masa, entonces tendríamos que nos quedaría la fórmula como peso entre aceleración de la gravedad. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Para calcular la masa a partir del peso, la divido entre 9.8. Entonces, en este caso, la masa del cubo de madera va a ser igual a el peso del objeto, que para este caso era igual a la fuerza boyante o empuje, por todo lo que ya explicamos, el peso del objeto entre 9.8. Y obtenemos que la masa es 0.9375, bueno, 0.9375 kilogramos. Y ya encontramos la masa del objeto. Bueno, el libro lo pone en gramos, por eso tiene 93.8. Nuevamente, si cortáramos aquí decimales, se redondea este dígito a 8. Y efectivamente, si recorro 3 lugares el punto, que son el prefijo kilo, como multiplicar por 1000, 1, 2, 3 lugares, nos quedaría 93.75 gramos. Entonces estamos bien. Vamos ahora a ver que el inciso C pregunta ¿cuál es la gravedad específica del cubo? ¿Qué es la gravedad específica? Pues si ustedes recuerdan, es cuando vimos el tema de densidad, y a la gravedad específica también se le conocía como densidad relativa. Y la fórmula de la densidad relativa es igual a la densidad de una sustancia o de un objeto, de un material, con respecto a la densidad o entre la densidad de una sustancia de referencia, que en este caso sería el agua. Por lo tanto, para sacar yo la densidad relativa, pues voy a usar como densidad de referencia la densidad del agua, que ya me la sé, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y voy a necesitar la densidad de la sustancia, que no tengo. En este caso, la densidad de la madera no la tengo, pero ya tengo la masa de la madera
y ya tengo el volumen. Ay, perdón, este es el volumen total de mi madera. Entonces tengo la masa y tengo el volumen. Por lo tanto, la densidad la puedo obtener dividiendo la masa entre el volumen, de acuerdo con la fórmula que vimos de densidad. Entonces, al calcular la densidad nos queda 750 kilogramos sobre metro cúbico. Y con esto ya puedo calcular mi densidad relativa. La densidad relativa es igual a la densidad de la madera, 750 kilogramos sobre metro cúbico entre la densidad del agua, y ya obtuvimos la densidad relativa. Está todo así chueco y amontonado porque mi pizarrón es pequeño, muchachos. Y efectivamente tenemos el resultado correcto. Ahora, ya para terminar, alguien me hizo la pregunta al final, que es por qué el peso, que por qué habíamos usado aquí la fuerza de empuje. Bueno, todo el secreto está en comprender la teoría, muchachos. La fuerza boyante o empuje que va a provocar que este objeto esté flotando es porque cuando un objeto flota, recuerden que el empuje es mayor que su peso. Y para este caso, el volumen que desaloja es igual al volumen que está sumergido. Pero el volumen de esta agua, del fluido desalojado, del volumen del agua que se desalojó, que por cierto el volumen que se desalojó es esta cantidad que vemos aquí, el peso de este volumen de agua es igual a la fuerza de empuje. Entonces, por eso nosotros dijimos que también en un objeto, el peso del objeto de madera es igual al peso del fluido desalojado, o también podríamos decirlo directamente, cuando el objeto flota, el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje. Por eso pudimos utilizar en esta fórmula el peso como peso del objeto, utilizamos la fuerza de empuje que calculamos. Ojalá esto les resuelva su duda, muchachos. Y seguimos al pendiente de que tengan más dudas para